Bueno, de todo, tenga muy buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. En la anterior clase habíamos hablado sobre el asunto de pancreatitis aguda. En general, la pancreatitis aguda se resuelve generalmente, si es una pancreatitis aguda leve, generalmente en 7 a 10 días en general se resuelve el problema y el paciente vuelve todo a la normalidad. Cuando es una pancreatitis aguda grave, puede prolongarse por algunas semanas y generalmente el paciente va a pasar a una unidad de terapia intensiva. Y en esta unidad de terapia intensiva, generalmente el paciente evolucionará favorablemente o en algunos casos, lamentablemente, el paciente va a fallecer. Esta es la evolución que tiene una pancreatitis aguda, o sea, de días a semanas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de la pancreatitis crónica, que a diferencia de la pancreatitis aguda, este proceso, al igual que cuando hablábamos de cirrosis hepática, y decíamos que es un proceso irreversible, porque el hígado en la cirrosis hepática se va fibrosando cada vez más en forma progresiva, ¿verdad? Lógicamente va a depender mucho de cada paciente, en cuánto tiempo se fibrosa más. Esta es la diferencia. Pero el hígado progresa la fibrosis. En la pancreatitis crónica estamos en este mismo problema. Es decir, es una evolución no de la resolución como ocurre en la pancreatitis aguda, sino en la pancreatitis crónica observamos de que la evolución es irremediablemente hacia la fibrosis pancreática. Entonces, comenzamos con concepto y decimos que es una enfermedad inflamatoria crónica del páncreas con fibrosis del parénquima en fase avanzada, insuficiencia exocrina y endocrina. Cuando repasábamos las primeras diapositivas al comenzar este capítulo, habíamos hecho un repaso de lo que era el páncreas exócrino y el páncreas endocrino. Entonces vemos que en la pancreatitis crónica, en la fase ya avanzada de la enfermedad, generalmente hay tanto insuficiencia exócrina como insuficiencia endocrina. Entonces vemos que es una enfermedad inflamatoria crónica con fibrosis del páncreas. La pancreatitis crónica provoca a nivel del páncreas una lesión morfológica y una lesión funcional irreversible del páncreas. Aquí volvemos a recalcar, cuando hablamos de irreversible nos estamos refiriendo a que la enfermedad irremediablemente va a progresar a la fibrosis total. ¿En cuánto tiempo lo hace? Depende mucho de cada paciente, ¿de acuerdo? Y depende mucho de la causa por la cual ha comenzado el problema de fibrosis dentro del páncreas. Cuando nos referimos a lesión morfológica, nos estamos refiriendo a la lesión en la estructura del páncreas, o sea, en la forma del páncreas. Por la fibrosis, el páncreas cambia de forma, ¿de acuerdo? Por la fibrosis. Y esta fibrosis también va a llevar al páncreas a un trastorno en su función. Entonces vemos que la pancreatitis crónica provoca una lesión en la estructura del páncreas y también provoca alteraciones a nivel de la función del páncreas. Aquí estábamos viendo una tomografía computada, uno de los exámenes importantes, como vamos a ver más adelante en pancreatitis crónica, en la cual se observa una dilatación no homogénea del Wirsum a nivel de la cola del cuerpo y de la cola del páncreas. Observamos aquí parte de dilatación del Wirsum y aquí zonas de estrechez y nuevamente dilatación. O sea, una irregularidad a nivel del conducto pancreático, o sea, del conducto de Wirsum. Una de las características propias de la pancreatitis crónica, además de la deformación, como estamos viendo en este caso, del páncreas, ¿verdad? Ya no es una glándula continua, se observa una serie de estrecheces en el parénquima, o sea,
Aquí estamos viendo una alteración en la forma del páncreas, que se va a asociar, como vamos a ver más adelante, también una alteración en la función. Hasta hace tiempo se utilizaban clasificaciones en la cual se divide a la pancreatitis crónica en dos causas. En la actualidad, los nuevos estudios que se han hecho sobre pancreatitis crónica y a través de un congreso internacional a nivel mundial, se ha establecido la clasificación etiopatogenia llamada TIGARO, que no es más que un memotécnico que nos está indicando cada una de las letras, significa cada una de las causas etiológicas de pancreatitis crónica. Entonces comenzamos con la tóxico-metabólica, que prácticamente en nuestro medio es la más importante. La causa metabólica provocada principalmente por el alcohol. El alcohol es responsable prácticamente del 50 al 70% de las pancreatitis crónicas. Los enolistas crónicos o alcohólicos crónicos son los que pueden desarrollar a la larga una pancreatitis crónica. Otro elemento importante como tóxico para el páncreas resulta ser el tabaco. O sea, los fumadores crónicos también están predispuestos a desarrollar pancreatitis crónica. Entre las causas metabólicas está la hipercalcemia, o sea, una insuficiencia, la hipercalcemia en la cual generalmente responde a un hiperparatiroidismo, ¿verdad? Y también se ha visto insuficiencia, mejor dicho, pancreatitis crónica en aquellos pacientes que hacen o desarrollan insuficiencia renal crónica, o sea, a través de meses y años. El paciente finalmente llega a un problema de pancreatitis crónica. Estos son los pacientes que están sometidos ya de por vida a hemodiálisis, ¿verdad? Con insuficiencia renal crónica, que pueden hacer como complicación una pancreatitis crónica. Luego está la causa idiopática. Como en medicina sabemos, todas aquellas patologías en las cuales no encontramos una causa que justifique la patología, la llamamos generalmente idiopática. Entonces, una de las causas también puede existir algunos casos de pancreatitis crónica en la cual no encontramos la causa etiológica. ¿De acuerdo? Luego tenemos la genética. Ahí están principalmente las mutaciones genéticas que provocan las mutaciones genéticas a nivel de las células parenquimatosas del páncreas, provocan activación intracelular de tripsinógeno. Es decir, las enzimas se activan dentro del páncreas en forma progresiva y en pequeñas cantidades a lo largo de meses y años. Consecuencias de estas mutaciones genéticas pueden ser también causa de pancreatitis crónica. Otro de los elementos importantes, digamos que una de las causas importantes en nuestro medio también, no muy frecuente, pero alguna vez las podemos encontrar, está la autoinmune. La autoinmune tiene dos tipos de formas de presentarse. Una, la tipo 1, cuando no solo compromete el páncreas, sino también compromete otros órganos, como ocurre, por ejemplo, con la colangitis esclerosante. O sea, la colangitis esclerosante, que es una enfermedad que afecta principalmente la vía biliar intrahepática y extrahepática, provocando fibrosis a nivel de la vía biliar, ¿verdad? Puede asociarse, además de afectar la vía biliar, puede afectarse también el páncreas. Entonces, en estas llamamos de tipo 1 de causa autoinmune. Y a la que nos estamos refiriendo actualmente, en el día de hoy, es la de tipo 2, en la cual el sistema inmunológico del paciente
ataca las células endocrinas y exócrinas del páncreas, provocando una pancreatitis crónica. Entonces vemos que la causa autoinmune, otra causa importante. Luego tenemos la recidivante. La recidivante, ya sea una pancreatitis aguda grave o recidivante. Este es el problema de cuando el paciente hace una pancreatitis aguda, sale de una pancreatitis aguda, no se resuelve, como les decía, que era importante en pancreatitis aguda resolver el problema de la colelitiasis, ¿no? Si bien resolvemos el problema del cálculo en la vía biliar, que es el que está provocando el problema de pancreatitis aguda, para la resolución completa siempre resolver el problema de la colelitiasis con una colecistectomía, ya sea laparoscópica o convencional. Entonces, si no se procede de esta manera, el paciente en cuestión de semanas, meses o años puede volver a hacer una pancreatitis aguda. Y en consecuencia, la recidiva de la pancreatitis aguda puede provocar a la larga, en evolución de meses o años, la producción de una pancreatitis crónica. De ahí la importancia de solucionar siempre el problema de la colelitiasis en el paciente con pancreatitis aguda, porque si no, predisponemos al paciente a hacer una pancreatitis aguda recidivante, que lo puede llevar a una pancreatitis crónica. Y finalmente, la obstructiva. La obstructiva como causa importante de pancreatitis crónica nos referimos a cualquier patología que produzca obstrucción del conducto pancreático. Como vamos a ver, existen, por ejemplo, el cáncer de páncreas es uno de los elementos que puede provocar obstrucción a nivel del conducto pancreático. Los tumores a nivel del duodeno, sobre todo los localizados a nivel de la ampolla de Vater, también pueden provocar pancreatitis crónica por obstrucción del conducto pancreático. Entonces hay varias causas, pueden ser tumores intraabdominales que están comprimiendo prácticamente la vía biliar, ya sea tumores a nivel de colon, a nivel de los órganos vecinos principalmente, que pueden provocar obstrucción. En consecuencia, pueden provocar a la larga una pancreatitis crónica. Bueno, las manifestaciones clínicas, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué síntomas tiene una pancreatitis crónica? ¿Cómo debemos empezar a pensar que el paciente tiene pancreatitis crónica? Lo que se ha visto que cuando se trata de una pancreatitis aguda, pancreatitis crónica de origen alcohólico, generalmente esta aparece entre la tercera o la quinta década. O sea, entre los 30 y los 50 años. Es un poquito más en paciente de edad más avanzada, ¿no? En cambio, la pancreatitis crónica de origen autoinmune se presenta en gente joven, generalmente entre las 2 primeras décadas de la vida. Entonces, pacientes jóvenes con pancreatitis crónica, una de las causas importantes puede ser la patología autoinmune. Uno de los elementos que también hemos visto en pancreatitis aguda es de las manifestaciones clínicas en el paciente con pancreatitis crónica es el dolor abdominal. Generalmente localizado en hemiabdomen superior, irradiado hacia la espalda y puede ser continuo o puede ser intermitente. El dolor prácticamente en pancreatitis crónica es lo que afecta la calidad de vida del paciente, porque es un dolor que puede presentarse en forma continua, que no lo deja vivir prácticamente, o puede presentarse en forma intermitente. Periodos de calma, pero con periodos de dolor importante. Entonces, el dolor, una de las cosas importantes en el paciente con pancreatitis crónica.
Y es la causa por la cual el paciente va a venir a la consulta. Esta es la causa más importante que debemos descartar en aquel paciente con dolor abdominal crónico. ¿De acuerdo? De varios meses o años de evolución, dolor en el paciente. Una de las causas que debemos descartar en el paciente con dolor abdominal crónico es principalmente el problema de la pancreatitis crónica. Hasta hace tiempo se pensaba que el dolor del paciente siempre estaba, la presentación del dolor estaba en relación siempre con las comidas. Pero se ha observado en estudios multicéntricos de que puede existir pacientes con pancreatitis crónica con dolor, pero que no se relaciona con la comida, o sea, con la ingesta de comidas. Esto generalmente se ha podido observar a través de los estudios de autopsia, que la causa en estos pacientes cuando el dolor no tiene relación con las comidas, generalmente se debe a la infiltración de la fibrosis de los nervios peripancreáticos. En este caso, el paciente puede presentar dolor sin relación con la ingesta. Y el otro, el clásico paciente de pancreatitis crónica es aquel que presenta dolor con relación con la ingesta. Es decir, cada vez que come el paciente le provoca dolor. Esta es una de las causas por las cuales el paciente va restringiendo prácticamente la dieta en forma progresiva, lo que lo lleva prácticamente a un estado de desnutrición. En estos casos, generalmente, la causa del dolor es la obstrucción del conducto de Wilson. Generalmente, la obstrucción ductal pancreática es la que generalmente genera este tipo de dolor en el paciente. Cuando tiene obstruido el conducto de Wilson, el dolor se va a presentar generalmente inmediatamente después de que almuerce, cene o desayune. Y esto es consecuencia de que el Wilson obstruido, estimulado por los alimentos que ingresan al duodeno, se estimula prácticamente el páncreas, ¿verdad? El páncreas responde con la secreción de enzimas correspondientes y esta secreción va hacia el conducto de Wilson. Como está obstruido, no puede salir la secreción. Entonces se produce una hipertensión a nivel del conducto de Wilson. Entonces esto es lo que provoca prácticamente intenso dolor en el paciente, generalmente cuando se relaciona con la comida. Otro de los elementos capitales de importancia radical en el diagnóstico de pancreatitis aguda, de pancreatitis crónica, perdón, es el problema de la diarrea crónica con esteatosia. Otra causa importante. Cuando llevemos, aunque no vamos a llevar mucho diarrea crónica nosotros, bueno, les voy a dar diarrea aguda porque es lo que van a ver ustedes todos los días en la consulta de cualquier consultorio, ¿verdad? Entonces, pero esta es una de las causas importantes también que debemos descartar en los pacientes con diarrea crónica. Es decir, diarrea que se prolonga más allá de los 30 días. En estos pacientes hay que descartar problemas de mala absorción y dentro de los problemas de mala absorción está principalmente la pancreatitis crónica. Entonces, uno de los síntomas que tiene el paciente con pancreatitis aguda es la diarrea crónica con esteatosea. Cuando hablamos de esteatosea nos estamos refiriendo a presencia de grasa, abundante cantidad de grasa en la materia fecal. O sea, en cada deposición se observa abundante cantidad de grasa. Esto debido principalmente a la secreción insuficiente de enzimas pancreáticas. Pero ¿cuándo se afecta, cuándo aparece diarrea crónica en el paciente? No aparece inmediatamente que se afecte, por ejemplo, el 5, el 10, el 20, el 30% del páncreas por la fibrosis. Generalmente el paciente puede tener dolor, pero puede no aparecer diarrea. O puede ser el dolor intermitente, leve,
dependiendo de cuánto de páncreas está fibrosado. Generalmente la esteatosea, o sea, la diarrea crónica con esteatosea, aparece solamente cuando le queda al paciente únicamente un 10% de páncreas funcional. Vean que la enfermedad tiene que estar muy avanzada para que el paciente empiece a presentar diarrea crónica y esteatosea. Se manifiesta por esteatosea, en fin, enfermedad avanzada, puede presentarse azotosea. La azotosea es la presencia de proteínas en la materia fecal, ¿verdad? Estamos viendo que estamos hablando de abundante presencia de grasa en la materia fecal, abundante presencia de proteínas en la materia fecal. ¿Debido a qué? Debido a que, lógicamente, como consecuencia de que el páncreas ya no secreta la cantidad suficiente de enzimas pancreáticas, las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono en menor proporción van a pasar directamente al intestino, sin ser absorbidos. En consecuencia, van a actuar como solutos, provocando una diarrea de tipo osmótico, ¿verdad? Porque es soluto que no se absorbe, puede provocar fenómeno osmótico sacando agua desde la pared del intestino hacia la luz intestinal. Las deposiciones voluminosas y grasientas. Una de las cosas que debemos preguntarle al paciente frente a la sospecha de una pancreatitis crónica es cómo son las deposiciones. Generalmente el paciente con pancreatitis aguda, la deposición es abundante, ¿de acuerdo? Y generalmente tiene un halo de grasa como aceite, ¿de acuerdo? Generalmente nos fijamos todos, ¿verdad? Después de haber terminado de hacer la deposición, observamos que generalmente la materia fecal se precipita prácticamente en el agua del inodoro. En cambio, en este tipo de pacientes, por la presencia abundante de grasa que tiene la materia fecal, puede permanecer flotando prácticamente en el agua del inodoro. Entonces, otra de las características es generalmente deposiciones malolientes, ¿no? Características voluminosas del paciente. Entonces, algo que nos debe inducir a pensar en pancreatitis crónica son estas características de las deposiciones, que salen fuera de lo normal. Otro de los elementos que puede tener el paciente como manifestación clínica es la ictericia. Recordemos que el colédoco pasa prácticamente por detrás de la cabeza del páncreas. En la medida que la fibrosis avance por la cabeza del páncreas, también va a comprometer el colédoco retropancreático. Va a comprimir el colédoco retropancreático. En consecuencia, el paciente puede presentar ictericia a la larga, dependiendo de cuán avanzada esté la enfermedad. La hiperglucemia sintomática generalmente va a generar una diabetes mellitus insulinodependiente, ¿verdad? Si bien hemos dicho que el parénquima pancreático está formado por los islotes de Langerhans y los acinos pancreáticos que forman el sistema endocrino y el sistema exócrino del páncreas, lógicamente la fibrosis va a ir comprometiendo estos dos componentes importantes del parénquima pancreático. En consecuencia, la afección del páncreas endocrino nos va a llevar a una deficiente secreción de insulina. Recordemos que la insulina es el elemento importante que permite o que abre prácticamente, así digamos en forma esquemática, abre la puerta de la célula para que entre la glucosa a la célula. Si no hay insulina, la insulina permanece en el torrente sanguíneo y no ingresa a las células. Esto es lo que provoca una hiperglucemia, es decir, una diabetes
que en la mayoría de los casos es insulino dependiente, porque aquí hay una deficiencia de secreción de insulina. En consecuencia, el paciente tendrá que recibir tratamiento con insulina NPH o insulina cristalina, dependiendo de cuál sea el caso del paciente, ¿verdad? En los casos agudos de hiperglucemia, por ejemplo, importante en el paciente, se puede llegar a utilizar insulina. Eso lo vamos a dejar prácticamente al endocrinólogo. Otro de los elementos importantes en el diagnóstico de una pancreatitis crónica es la pérdida de peso. La pérdida de peso en el paciente es significativa y muchas veces es indicio que nos debe hacer pensar en la posibilidad de descartar neoplasia a nivel del páncreas. Entonces, la pérdida de peso que tiene el paciente en pancreatitis crónica generalmente obedece a múltiples factores. Uno, el dolor abdominal postprandial. En aquellos pacientes en los cuales el dolor está relacionado con la ingesta de comidas, lógicamente el paciente siente que cada vez que come le duele. ¿Cómo va a reaccionar el paciente? Lógicamente, cada vez va a tratar de disminuir cada vez más la ingesta de comidas, lo que lo va a inducir a una desnutrición. Esto es lo que llamamos la denominada citofobia, o sea, ¿cómo podríamos decir? Miedo a comer, en síntesis. Eso es lo que significa citofobia, ¿verdad? Miedo a comer, porque sabe que al comer le va a empezar a doler. Otro de los problemas que hace pérdida de peso es la mala digestión. No se está absorbiendo ni grasas, ni proteínas, ni hidratos de carbono. En consecuencia, el paciente tiene un grado va a provocar el problema de desnutrición. Y finalmente, si la causa de la pancreatitis crónica es el alcoholismo crónico, el alcoholismo en general, a la larga provoca una disminución de la ingesta de alimentos. Bueno, exámenes complementarios. Hemos dicho que la pancreatitis crónica provoca alteraciones morfológicas y funcionales. Alteración en la estructura y alteración en la función. Entonces, entre los exámenes complementarios que vamos a utilizar para el diagnóstico de pancreatitis crónica, tenemos que ver estas dos alteraciones. Alteración en la estructura del páncreas y alteración en la función. Dentro de las pruebas que hacemos para ver el problema de la alteración en la estructura, está principalmente las alteraciones tanto a nivel ductal como parenquimatoso. O sea, recordemos que la pancreatitis crónica provoca alteración en la morfología del páncreas. Y también esta alteración en la morfología del páncreas compromete la alteración en la estructura normal del conducto de peso. Entonces, existen exámenes que nos permiten determinar las alteraciones a nivel del parénquima pancreático y las alteraciones a nivel del conducto de peso. Entonces, las alteraciones ductales, o sea, cuando queremos ver principalmente el conducto de Wilson, tenemos que hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o una colangiopancreatografía por resonancia magnética. Otro de los exámenes importantes para ver alteraciones ductales está la ecografía endoscópica, o sea, la ecoendoscopía. Recordemos que la ecoendoscopía, cuando hablamos de ecoendoscopía, nos estamos refiriendo a que, como el páncreas en su relación anatómica, está en directa relación con la pared posterior del estómago. Entonces, metiendo el ecoendoscopio a través del esófago, llegando al estómago, nosotros pegándonos a la pared posterior del estómago, podemos visualizar prácticamente el páncreas. Esto es lo que hace la ecoendoscopía, que es uno de los elementos importantes en el diagnóstico de alteraciones a nivel del conducto de peso. Ahora, las alteraciones parenquimatosas.
las alteraciones en el parénquima del páncreas. Aquí están principalmente la ecografía abdominal, la tomografía computada o la resonancia nuclear magnética, que nos van a dar las alteraciones principalmente a nivel del páncreas. Con esto vemos la estructura. Ahora vamos a ver cómo funciona, cuánto de páncreas le queda a este paciente funcionando. Esto es lo que tenemos que investigar a través de las pruebas de función pancreática. Ahí tenemos el test de intubación duodenal. Este es un método invasivo, porque tenemos que colocar una sonda nasoyeyunal, o sea, colocar una sonda a través de las fosas nasales, llegamos al esófago, al estómago, y tenemos que llegar prácticamente hasta la porción ascendente del duodeno. Llegando prácticamente, a la segunda porción del duodeno, es que podemos medir la cantidad de enzimas que secreta el paciente, ¿verdad? Entonces, la cuantificación de la secreción pancreática de enzimas o de bicarbonato en una muestra duodenal. Como ya hemos dicho, es un proceso invasivo. ¿Cómo generalmente se hace? Primero se mete una sonda nasoyeyunal, llegamos a la segunda porción del duodeno, en forma básica, paciente en ayunas, ¿verdad? Sacamos una muestra y la tenemos como testigo para ver cuánto en forma básica secreta el paciente de enzimas pancreáticas. A continuación, hacemos el test por endoscopía digestiva alta, como la que les estoy indicando, para la cuantificación de bicarbonato estimulado con secretina. Entonces, en este examen, ya colocada la sonda nasoyeyunal, sacamos una muestra básica primero y a continuación volvemos a colocar la sonda nasoyeyunal. Generalmente lo hacemos a través del endoscopio, que es la forma más fácil, ¿de acuerdo? Porque nos permite ver dónde estamos colocando prácticamente la sonda nasoyeyunal. Entonces, a continuación lo que hacemos es inyectar por vía intravenosa secretina. Recordemos que la secretina es uno de los elementos más importantes, la hormona que se secreta a nivel del epitelio del duodeno y que estimula el páncreas para secretar principalmente bicarbonato. Entonces, a través de esta prueba con secretina, nosotros podemos cuantificar la secreción de bicarbonato. Estas dos pruebas son importantes para ver principalmente la secreción exocrina del páncreas, que es lo que estamos investigando en el paciente. ¿Cuánto de secreción tiene el paciente? Para determinar, sobre todo, cuánto de páncreas le queda funcionando y cuál va a ser el tratamiento. El test de insuficiencia pancreática o exocrina o maldigestión generalmente lo hacemos a través de la cuantificación de grasa fecal. Digamos que en nuestro medio prácticamente el método que más utilizamos ante la sospecha de un paciente con pancreatitis crónica, el primer examen que se nos ocurre pedir es generalmente la dosificación de grasa fecal, de grasa a nivel de materia fecal. Existe un examen que no se hace en nuestro medio, pero sí yo lo he observado en el centro donde me he hecho la formación en la especialidad, que es el test de Van de Kammer. El test de Van de Kammer resulta un patrón de oro en el diagnóstico de insuficiencia pancreática, sobre todo exocrina, con mal digestión de grasas. Para esto, ¿qué se hace? Generalmente lo que se hacía allí es un puré con una determinada cantidad de mantequilla. La cantidad de mantequilla había que dosificarla. ¿Cuántos gramos de mantequilla metemos en el puré? ¿De acuerdo? Y le dábamos esta dieta al paciente durante 5 días. Los tres últimos días de los 5 días sacábamos las muestras de materia fecal. Generalmente
si tenía una deposición el paciente, se recolectaba esa. Si tenía dos, las dos. O sea, las deposiciones de 24 horas de los 3 últimos días. Entonces, esto se lleva al laboratorio, se mezcla prácticamente como con una licuadora toda la materia fecal. No es un examen muy agradable de hacerlo, pero se lo mezcla totalmente la materia fecal y se saca una muestra. Y en esta muestra se determina la cantidad de materia fecal que debe existir en la materia fecal. Si está por encima de límites normales, generalmente podemos cuantificar cuánto de páncreas le queda al paciente. Cuanto mayor sea la cantidad de grasa que encontremos en materia fecal, concluimos de que menor cantidad de páncreas funcionando le queda al paciente. Eso nos permite dosificar principalmente la secreción exócrina. Como les he dicho, esto de la prueba de la materia fecal es muy trabajoso, lleva mucho tiempo, y hay algunos centros, como en el que he estado yo, prácticamente se hacía una muestra, era frecuente hacer este tipo de examen, pero tiene sus problemitas principalmente en cuanto al tiempo. De ahí que han aparecido nuevos tests. Entonces, estos nuevos tests han determinado de principio la quimotripsina fecal. La quimotripsina fecal en la actualidad ha sido superada por la cuantificación de la elastasa fecal. No sé, sinceramente, en nuestro medio no hacemos esta cuantificación. No sé si en La Paz, por ejemplo, creo que se está haciendo dosificación de quimotripsina y elastasa fecal. Entonces, hay un laboratorio interesante, importante de la Universidad de San Andrés, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que están haciendo una serie de pruebas interesantes. Entonces, se puede llegar a determinar una cuantificación de la elastasa fecal, que puede darnos prácticamente el diagnóstico de pancreatitis crónica. Aquí estamos viendo una colangiografía en la cual vemos la clásica, cómo se ve en la pancreatitis crónica, el conducto de Wirsung, que aquí hay una dilatación. Y en la parte de la cola vemos que existe una irregularidad prácticamente con estenosis y dilataciones del conducto de Wirsung. Aquí observamos una dilatación importante del conducto de Wirsung, lo que nos está indicando que hay obstrucción. Este es uno de los exámenes importantes en la investigación del conducto pancreático. En cuanto al enfoque terapéutico, el enfoque terapéutico está dedicado a dos cosas importantes. Uno, a controlar el dolor en el paciente, y dos, a restituirle las enzimas pancreáticas que el páncreas ya no secreta. Entonces está basado prácticamente en esto el tratamiento. Lógicamente, en todos aquellos pacientes en los cuales observamos que la etiología importante de la pancreatitis crónica es el alcohol, un alcohólico crónico tendrá que dejar de beber. ¿De acuerdo? O aquel que fuma desde hace varios años, muchos comienzan la ingesta de alcohol y comienzan el hábito de fumar prácticamente desde la adolescencia. Consecuencia, a lo largo de los años puede provocar este problema de la pancreatitis crónica. Entonces, en estos casos tenemos que suprimir prácticamente el alcohol o el tabaco en el paciente. Lo primero que le aconsejamos al paciente. En los casos de inflamación aguda del páncreas, como ocurre en la pancreatitis aguda recidividante, el tratamiento es el mismo que la pancreatitis aguda, ¿verdad? Si es un paciente que está haciendo una recidiva de una pancreatitis aguda, el tratamiento será igual, el mismo que hemos visto en pancreatitis aguda. Lógicamente, cuando salga de esta pancreatitis aguda recidivante, o sea, en segunda oportunidad o tercera oportunidad en un caso raro,
El problema de la pancreatitis crónica no se va a presentar en semanas posteriormente de haber salido el paciente de la hospitalización. Va a aparecer prácticamente el problema de pancreatitis crónica en meses o años después de haber sufrido este problema de la pancreatitis aguda recidivante. La infiltración inflamatoria de las terminaciones nerviosas intrapancreáticas es la causa más frecuente del dolor. Entonces, se ha establecido un protocolo habitual escalonado de analgésicos. No comencemos con el analgésico más potente, sino vamos haciendo prácticamente una administración escalonada del analgésico. Comenzamos con analgésicos no opioides, como paracetamol más metamizol, por ejemplo. Como segundo escalón tenemos analgésicos no opioides con analgésicos opioides leves, como el tramadol, por ejemplo, ¿verdad? Y finalmente llegamos a los opioides. Aquí está la meperidina como primero y finalmente de última, si no nos queda otra, la morfina. Con todos los efectos secundarios que supone la morfina, con todos los efectos que supone la administración de analgésicos opioides. Recuerden que inducen a la adicción. Entonces, tener mucho cuidado con la llegar, pero de última, si es necesario, se puede utilizar. Como hemos dicho, la hipertensión intraductal e intrapancreática se puede utilizar los derivados de la somatostatina. Recordemos que la somatostatina tiene un efecto principalmente sobre el proceso inflamatorio del páncreas. Otro de los tratamientos que podemos utilizar aquí en el tratamiento endoscópico del conducto pancreático. Nos referimos a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, colocando prácticamente una prótesis a nivel de la zona de estenosis del conducto pancreático. Esto se puede hacer a través del tratamiento endoscópico. O de última, primero resecar o sacar prácticamente a veces los residuos que quedan dentro del conducto pancreático que pueden estar provocando la obstrucción, o si es una estenosis, colocar a través del endoscopio, colocar una prótesis en el conducto pancreático para que pueda haber un flujo normal de secreción pancreática. Y finalmente el tratamiento, después de agotar todos estos tipos de tratamientos que estamos indicando, ¿verdad? Más el tratamiento que a continuación, el de las enzimas, nos quedará de última el problema del tratamiento de elección, que es la pancreatoieunostomía laterolateral. Que por favor no es el procedimiento de Whipple. ¿De acuerdo? Creo que en alguna situación estuvimos confundidos un poco. Aquí estamos hablando de la pancreatoieunostomía. ¿De acuerdo? Lateral, como la que vamos a ver a continuación. El tratamiento quirúrgico del dolor también se puede llegar a hacer el bloqueo del plexo celíaco. Recordemos que el plexo celíaco es prácticamente donde está el sistema de inervación de todo el contenido abdominal. En consecuencia, el bloqueo del plexo celíaco puede inducirnos a un control del dolor en el paciente. Esto lo hacen personal especializado, no lo hace cualquiera, ¿de acuerdo? Principalmente los radiólogos, la radiología intervencionista es la que hace este tipo de bloqueos desde el punto de vista percutáneo, por vía percutánea. Y finalmente, la radioterapia a bajas dosis. La radioterapia a bajas dosis tiene casi el mismo efecto, ¿verdad? Tratar de influir sobre el plexo celíaco. O sea, anular o degenerar la inervación del páncreas, con lo cual puede llegar a controlarse el dolor. Y finalmente, dentro del enfoque terapéutico,
el otro elemento importante en el tratamiento. El paciente no secreta enzimas en la cantidad normal. Entonces tenemos que darle enzimas para que pueda metabolizar las grasas, proteínas e hidratos de carbono de la dieta que está consumiendo. Entonces, el tratamiento de la insuficiencia pancreática exócrina, existen preparados enzimáticos con microesferas, generalmente son cápsulas con microesferas donde están las enzimas, con el fin de asegurar un vaciamiento gástrico de las enzimas en paralelo con la comida y con una cubierta entérica para evitar inactivación de la lipasa por el ácido gástrico. Entonces, en síntesis, el tratamiento de la insuficiencia pancreática consiste en administrar enzimas, principalmente lipasa y amilasa. La dosificación de la cantidad de enzimas que debemos darle al paciente generalmente se hacen basados principalmente en la lipasa. Los productos que tenemos en nuestro medio, por ejemplo, vienen asociados ya con cantidades de lipasa y amilasa. La cápsula tiene cubierta entérica porque si la cápsula se abre a nivel del estómago, se va a inactivar la lipasa por la acción del ácido gástrico. Entonces, la cubierta entérica nos permite que la cápsula pase hasta el duodeno o más allá del duodeno. Y ahí se liberen prácticamente las enzimas pancreáticas. Generalmente la dosis inicial para un control, esto depende mucho de cada paciente. Se puede comenzar, se dice que generalmente se puede llegar a utilizar de 1000 unidades internacionales de lipasa kilogramo peso comida. Generalmente desde ahí podemos comenzar y vamos aumentando en forma progresiva de acuerdo a la determinación de grasa en materia fecal. Entonces, la dosis inicial puede ser hasta de 40 a 50.000 unidades internacionales de lipasa con cada comida y entre 20.000 a 25.000 unidades internacionales con la merienda, o sea, con el té. En general, se aconseja dar las enzimas pancreáticas inmediatamente antes de que el paciente comience a mejor me refiero a que cuando está comiendo, ya va a comer, se tome su cápsula y después de terminada su comida se tome el resto, lo que le corresponde de la dosis para el almuerzo o para el desayuno o para la cena. Y para la merienda generalmente disminuimos la cantidad, entre 20 a 25.000 unidades con la merienda. El tratamiento de insuficiencia pancreática exócrina, es decir, la diabetes insulino dependiente, mellitus insulino dependiente, generalmente mejor si la trata el endocrinólogo porque las variaciones de la glicemia a nivel del torrente sanguíneo muchas veces son importantes y hay que determinar qué dosis le damos. Mejor si la dejamos al endocrinólogo. ¿De acuerdo? ¿Qué complicaciones pudiera tener la pancreatitis crónica? Los pseudoquistes pancreáticos, que hablamos cuando hablamos de pancreatitis aguda. Los drenajes, generalmente, como ya habíamos hablado también, pancreatitis agudas, generalmente el drenaje endoscópico es transgástrico, guiado ya sea por ecografía o tomografía, es el tratamiento ideal. ¿Verdad? El paciente es un tratamiento prácticamente que requiere cuestión de horas para drenar prácticamente un pseudoquiste a través del endoscopio. Las estenosis de colédoco intrapancreático, también para esto nos sirve muy bien la endoscopía retroglandoscópica, que nos permite primero ver, haciendo una colangiografía, ver dónde está la estenosis y colocar una endoprótesis en la zona de estenosis en el piso. Y esto permite un flujo mejor de jugo pancreático. La obstrucción duodenal, cuando la fibrosis del páncreas, recuerden que el páncreas está dentro del marco duodenal. Si la fibrosis avanza más allá del páncreas y compromete prácticamente el marco duodenal, puede llegar a obstruir el marco duodenal, puede llegar a producir obstrucción del duodeno. En consecuencia, el tratamiento en este caso será quirúrgico.
Las posibilidades de que el paciente con pancreatitis crónica posteriormente desarrolle un cáncer de páncreas están aproximadamente en un 4%. Y esto ocurre generalmente en pacientes que tienen evolución de una pancreatitis crónica más allá de los 20 años. Recuerdo, generalmente los pacientes pueden llegar a desarrollar un cáncer de páncreas. Otra de las complicaciones que puede provocar el problema de la pancreatitis crónica son la trombosis de la vena esplénica o la trombosis de la vena porta, que generalmente son de tratamiento médico y de última de tratamiento angiográfico por especialista en intervención, el radiólogo intervencionista que hace prácticamente este tipo de llegar a los vasos y desobstruir. Si no responde al tratamiento médico con anticoagulantes, la opción está en desobstruir prácticamente las trombosis. Entonces llegamos a aquel tratamiento que resulta ser prácticamente lo último que le queda al paciente como tratamiento en la pancreatitis crónica, que es el tratamiento quirúrgico, la pancreatoyeyunostomía. Como estamos viendo aquí en esquema, ¿verdad? Se ha abierto prácticamente el virsum en su totalidad y se lleva una asa de yeyuno que también se lo abre, ¿verdad? Y se anastomosan los dos bordes, podríamos decir, para que la secreción caiga directamente a la luz del intestino. Aquí se está viendo cómo ya se han anastomosado prácticamente esta parte de yeyuno hacia el páncreas, ¿verdad? Entonces, estamos observando cómo se hace. Y aquí estamos viendo más claramente, ¿verdad? Abierto el virsum y abierto el intestino delgado. Y se van colocando los hilos para colocar. Y aquí lo vemos en la realidad. Lo primero que se hace, una pancreatectomía longitudinal. Abrimos el conducto de Virsum, como se está viendo. Se elige prácticamente la parte de yeyuno que se va a llevar, ¿verdad? Con la cual se va a realizar la anastomosis. Y finalmente colocamos el giro de estenosis. Prácticamente queda de esta forma. Anastomosado el Virsum directamente al yeyuno. Como último recurso en el tratamiento del paciente con pancreatitis crónica. Aquel que no responde al tratamiento médico, no obstante de tratar el dolor de una u otra manera, ya sea por procedimiento médico, procedimientos quirúrgicos o la administración de enzimas plantares, para que no responde al tratamiento, la última queda el problema de la pancreatoyeyunostomía como tratamiento definitivo. Muy bien, ahí terminamos. Unos minutos voy a habilitarles sus micrófonos. Buenas tardes, doctor. Adelante, si hay alguna pregunta. Doctor, sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Sí, adelante. Doctor, ¿qué complicaciones tendría al hacer una pancreatoyeyunostomía? ¿O no habría ninguna complicación? Una de las complicaciones que puede presentarse es la dehiscencia de suturas. Recuerden que estamos anastomosando prácticamente el conducto de Virsum, donde están entrando las enzimas pancreáticas, ¿verdad?
Esto podría afectar la línea de sutura y podría haber una dehiscencia de sutura en algún punto, y esto es lo que nos podría provocar una fístula a la larga, ¿no? Pero por lo demás, el, con la experiencia que la gente que hace este tipo de intervenciones quirúrgicas, en general no hay mayores complicaciones. ¿Otra Gracias, doctor. pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Sí, adelante. Mi pregunta va con respecto al tratamiento. Una persona que ya reciba el tratamiento y se abstenga del alcohol y tabaco, entonces ya puede tener una buena calidad de vida o aún va a tener complicaciones con los síntomas de la pancreatitis crónica. Lógicamente que mejora la calidad de vida, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es prolongarle la vida. Lo que estamos tratando de hacer es de que no progrese rápidamente la fibrosis a nivel del páncreas. Esto va a depender mucho de las respuestas de cada paciente, ¿verdad? Lo que sí, al principio del tema decimos que esta patología es irreversible. Va a llegar un momento en que la fibrosis va a ser importante, ¿de acuerdo? Entonces, la situación será un poco mucho más grave para el paciente. Pero, en general, con el tratamiento lo que hacemos es que el paciente pueda tener una sobrevida casi normal por un determinado tiempo de años, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace el tratamiento. No, no, no. El problema de las enzimas solamente las utilizamos en el paciente con pancreatitis crónica, no en el paciente con pancreatitis aguda. ¿De acuerdo? El problema de la pancreatitis aguda, hemos visto que en nuestro medio la causa más importante es la obstrucción de la vía biliar. ¿Cómo resolvemos prácticamente ese problema? Y hemos dicho, a través de la colangiografía más la papilotomía transendoscópica que desobstruye prácticamente la vía biliar y la vía pancreática, con la cual el paciente vuelve nuevamente a una función normal, porque el páncreas en este caso no está fibrosado, no está atacado por una fibrosis. El páncreas está inflamado, pero no está fibrosado. En consecuencia, cuando disminuye el proceso inflamatorio en la pancreatitis aguda, el páncreas vuelve a funcionar normalmente. Entonces, no requiere enzimas pancreáticas. El trasplante de páncreas, sí, como opción está, pero en nuestro medio considero que esto todavía no lo estamos haciendo, ¿no? Ya les he indicado que el grave problema que tenemos es que ninguno de nosotros estamos dispuestos o no somos donadores, no tenemos esa predisposición a donar órganos, ¿de acuerdo? Entonces, una donación, o sea, un trasplante de páncreas resulta ser un poquito, sí, se puede hacer un tratamiento, pero para nosotros viene a ser una opción prácticamente, ¿cómo podríamos decir? Casi difícil de conseguir, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, doctor. Adelante, adelante. Sí, doctor, buenas noches. En cuanto al tratamiento, doctor, como ya sabemos, es una patología irreversible. Entonces, el tratamiento tomaríamos en cuenta que sería de por vida. Claro, el tratamiento tiene que ser de por vida. El paciente tiene que hacer tratamiento de por vida, porque su páncreas ya no secreta la cantidad normal de enzimas. Y sabemos que la fibrosis va a ir progresando. Lógicamente va a depender cuánto progresa en cada uno de los pacientes. No va a ser la misma en todos los pacientes. Lógicamente va a depender de cada paciente. Pero el paciente queda con tratamiento ya de por vida. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, el año pasado, bueno, había un paciente que tenía ya antecedentes de hace 3 años que le habían diagnosticado una colelitiasis. Entonces, no se hizo hacer el tratamiento, solamente hizo el típico
tratamiento tradicional, digamos, que tienen sus mates y todo eso. Entonces dijo que con eso ya mejoró, ya no tenía el dolor ni nada. Pero después, 3 años, ya le diagnosticaron una pancreatitis aguda. Se ha negado igual a aceptar el tratamiento y cuando ya le vimos en el hospital a este paciente, entre los exámenes que le pidieron, ya estaba una tentativa de una pancreatitis, querían determinar si estaba recidivando o qué estaría pasando. Y bueno, lo que me dejó intrigada sería que le estaban pidiendo una placa de tórax. Le dijeron que tenían que ver cómo estaban los pulmones. Y no sé cuál sería la causa, doctor. ¿Sería una posible complicación o para qué le estaban pidiendo ese examen? En ese momento, si estaba cursando una pancreatitis aguda recidivante, recordemos que una de las complicaciones de la pancreatitis aguda es el problema del desame pleural, ¿no? Probablemente yo creo que le estaban pidiendo eso. Como estaba cursando una pancreatitis aguda, en este caso recidivante, ¿ya? Entonces, probablemente lo que estaban queriendo buscar, supongo, es que no tenga complicación pulmonar. Una de las complicaciones más frecuentes en la pancreatitis aguda, por eso hemos dicho que además de la placa de abdomen, la ecografía y de última la tomografía, tenemos que ver sobre todo también una placa de tórax, porque es frecuente que el pancreatitis aguda, aunque sea recidivante, puede complicarse con derrame pleural. A ver, aquí, ¿qué dice el doctor Salvatore? Doctor, ¿esta esteatosía podría tomar como signo patognomónico de pancreatitis crónica? No. No, la esteatosía no es un síntoma patognomónico. No solamente se presenta en pancreatitis crónica, se presenta en todos los síndromes de mala absorción. Por ejemplo, la enfermedad celíaca, que afortunadamente no tenemos en nuestro medio, ¿verdad? En la cual, si bien ya no hay aquí compromiso pancreático, aquí lo que ocurre en la enfermedad celíaca es que el intestino, el epitelio intestinal se atrofia. Es una enfermedad autoinmune, la enfermedad celíaca, en la cual se atrofia prácticamente el epitelio intestinal. Ya no hay vellosidades, hay aplanamiento prácticamente de vellosidades. En consecuencia, aquí sí hay enzimas pancreáticas, pero recuerden que las enzimas pancreáticas hacen la hidrólisis de los alimentos. Después viene la absorción de los alimentos, que lo tiene que hacer el epitelio intestinal. En consecuencia, hay otras patologías en las cuales se puede presentar esteatosía. Es uno de los síntomas importantes en pancreatitis crónica, pero no es la única patología que produce esteatosía. Doctor, en caso de cuya predisposición del donante se realizará el trasplante, ¿cuáles serían las complicaciones? Bueno, hay múltiples complicaciones. Y el paciente, en general, todo paciente trasplantado tiene que estar de por vida con inmunosupresores. Recuerden que todo paciente con trasplante renal, hepático o pancreático es un paciente que está predispuesto a contraer cualquier enfermedad por el problema de que tiene que quedarse de por vida con inmunosupresores. ¿De acuerdo? Entonces, las complicaciones pueden ser múltiples. Por eso, los pacientes, por ejemplo, que están en este tiempo que estamos viviendo del coronavirus, son estos pacientes los que están predispuestos a contraer, por ejemplo, un coronavirus con mucha mayor letalidad, ¿verdad? Por esa inmunosupresión. Complicaciones puede tener el paciente por la inmunosupresión que tiene que tener de por vida. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Ya? Adelante. Doctor, había escuchado que para el tratamiento de fibrosis pulmonar usan la pirfenidona. Y este fármaco se podría utilizar para así retrasar un poco la fibrosis del páncreas, doctor. Mira, en realidad se están ensayando muchos medicamentos para ver si influyen sobre el problema fibrótico, sobre todo en fibrosis pulmonar, en cirrosis hepática, en pancreatitis crónica. Y los resultados hasta ahora son no de los mejores, de ahí que en este momento tampoco tenemos un medio, por ejemplo, para interrumpir una fibrosis hepática.
¿De acuerdo? Pero el paciente acaba con una cirrosis hepática, acaba con sus complicaciones y finalmente se muere por un coma hepático. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que todos estos medicamentos que están apareciendo, que pareciera que influyen en el proceso fibrótico, o por lo menos disminuyen la velocidad con la que se fibrose el órgano, no están funcionando adecuadamente. Y nosotros, por lo menos en nuestro medio, vemos que los pacientes finalmente acaban siempre con una fibrosis avanzada. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a pasar a esto que quería conversar con Micaela. Me había puesto de acuerdo en de que les ha debido pasar una notificación de que el examen práctico lo estoy programando para el martes 14 de julio, o sea, para el próximo martes. El examen, como lo he hecho en todas las otras gestiones, claro que lo hacía en forma presencial, consiste en un caso clínico de los temas que hemos avanzado hasta aquí, o sea, de los 9 temas que van a dar el primer parcial. Entonces, el caso clínico está en relación con cualquiera de esos temas. Lógicamente, esto va a ser en forma aleatoria al que les va a tocar a cada uno de ustedes. Entonces, la intención de esta práctica no es investigar si la teoría la han aprendido o no la han aprendido, sino que para lo que está elaborado este examen práctico es la aplicación de esa teoría que les he dado al caso clínico que les estoy presentando. ¿De acuerdo? O sea, todos los conocimientos teóricos que les he dado lo tienen que aplicar en el caso clínico que les ha tocado, pero, ¿de acuerdo? Es un acercamiento a la realidad. O sea, es un paciente ya no estoy presentándoles como tema, sino estoy presentándoles ahora el paciente, ¿verdad? El paciente que puede tener muchas cosas de lo que les he dicho en la teoría, o puede tener muy pocas o algunas cosas de lo que les he dicho en la teoría. Entonces, tienen que aplicar ese conocimiento teórico al caso clínico que les estoy presentando en ese momento, que ustedes van a tener en cada uno de sus grupos. ¿De acuerdo? Van a tener un caso clínico. Entonces, tienen que aplicar esa teoría a ese caso clínico, pero, ¿de acuerdo? No es copiar la teoría, no es ver los apuntes y copiar. Por ejemplo, si les pongo, ¿cuál sería el tratamiento? No van a ir a sus apuntes y decir, a ver, me fijaré el tratamiento. Ah, el tratamiento está en 1, 2, 3, 4, 5. Listo, es el tratamiento. No. El tratamiento a ese paciente que les he dado. ¿De acuerdo? ¿Qué tratamiento le harían a ese paciente que les he dado? ¿Cuánto de la teoría que les he dado se aplicaría a ese paciente? ¿De acuerdo? En esto consiste el examen práctico, que en realidad viene a ser prácticamente llevarlo un poco a la realidad, cada uno de los temas que les he dado en la teoría. Que es como van a verlo también ustedes en la práctica hospitalaria, ¿verdad? O sea, en la práctica profesional, también lo van a ver de esa manera. El paciente va a venir así, con esos síntomas, con esos antecedentes, van a encontrar esas cosas al examen físico, van a examinar sus exámenes complementarios. Entonces, por todas esas cosas es que el examen está dirigido a abarcar todas estas partes que tiene prácticamente la historia clínica y que nos inducen a una impresión diagnóstica. ¿De acuerdo? Las preguntas al final de cada caso clínico son 5 preguntas que vale cada una a 20 puntos, ¿verdad? Lo que hacen los 100 puntos. Entonces, el grupo que lo haga perfectamente, responda muy bien en cada uno de los exámenes, lógicamente tiene opción de sacar una buena nota. En esto consiste el examen. Esta noche les voy a pasar yo en forma escrita a todos a los representantes de cada grupo, que son grupos ahora de 10 alumnos,
O sea, el caso clínico va a ser analizado no por un alumno, sino por 10 alumnos. ¿De acuerdo? 10 alumnos van a analizar un caso clínico. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a pasar a cada uno de ellos en forma escrita las indicaciones de cuánto va a durar el examen. El examen está programado para el martes a las 14 a horas 18:00. No sé si tienen alguna observación en relación al examen. De todas maneras, yo en detalle les voy a hacer llegar en forma escrita para que no tengan ninguna duda. No sé si hay alguna observación en relación al examen práctico. Lo he programado este examen práctico así un poquito antelado porque quiero más o menos que no se aglomeren, porque cuando comiencen los exámenes parciales, seguramente van a comenzar los exámenes prácticos. Entonces, ustedes van a tener prácticamente una serie, ¿verdad? Una cadena de exámenes prácticos, exámenes teóricos, exámenes prácticos. Entonces va a ser prácticamente un tiempo de disposición de muy poco tiempo. Y esto lógicamente es lo que estoy tratando de evitar. Tratar de que ustedes por lo menos ya tengan la práctica y bueno, a ver que sea la teoría nada más es lo que les quedaría en mi asignatura. No sé si hay alguna idea, alguna observación, estoy predispuesto también a lo que ustedes me puedan decir en relación a esto, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna opinión. Doctor, una consulta. No sé si le entendí bien a los jefes de cada grupo. ¿Esta noche va a mandar el caso clínico o No. no sé si le entendí bien, doctor? El caso clínico no. Lo que les voy a mandar son las reglas del examen, ¿de acuerdo? Como para que lo tengan escrito, para que no haya ninguna duda. Ya les estoy anticipando de que se trata de un caso clínico, que lo tienen que resolver entre 10 alumnos, ¿de acuerdo? Les voy a dar un tiempo determinado. Voy a considerar, lógicamente, que ahora lo estamos haciendo por el internet, lógicamente. Voy a considerar el tiempo en el cual se podrían conectar y demás cosas. Generalmente el examen práctico, cuando hacían en forma presencial, yo generalmente les daba 25 minutos para resolver, o máximo 30 minutos para resolver entre 10 alumnos un caso clínico. Lógicamente que ahora sé que hay un poco de dificultad en relación. Les voy a dar, pero tampoco les voy a dar demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Se supone que están haciendo un examen entre 10 alumnos. En consecuencia, el tiempo también tiene que estar en relación con eso. ¿De acuerdo? Entonces, el examen práctico precisamente les voy a indicar en esta nota escrita cómo les voy a mandar, a qué horario les voy a mandar a los jefes de grupo, que son los que van a recibir el caso clínico. Y se los van a hacer conocer al resto de los 9 alumnos, ¿verdad? Y lo analizarán entre los 10 alumnos y irán respondiendo las 5 preguntas que tiene cada caso clínico. No sé si hay alguna duda. ¿Hay alguna opinión en relación Doctor, al una examen? preguntita. Sí, adelante. Doctor, nos había hecho conformar grupos de 5. Para la asignación de 10 personas, ¿cómo se va a hacer, doctor? Ya eso ya está determinado, ya están asociados prácticamente. O sea, el grupo 1 y 2 hacen un grupo, un grupo. El grupo 3 y 4 hace otro grupo. El 5 y el 6 hace otro grupo. El 6, el 7 y el 8 hace otro grupo, así. Y Sucesivamente. doctor, ¿no habría la posibilidad de algún grupo modificar o algo? No. Ya les he dado, la afinidad está entre los 5, ¿verdad? Cuando han hecho los grupos, les he dado la oportunidad de que lo hagan por afinidad. Entonces ya han hecho los 5 alumnos de cada grupo son por afinidad, ¿de acuerdo? Y se están sumando al otro grupo por afinidad también de los otros 5. O sea, la afinidad ya está presente, ¿de acuerdo? Entonces van a ir en forma correlativa. 1 y 2, 10 alumnos, un grupo. ¿Verdad? 3 y 4, el siguiente grupo. Así.
sucesivamente, haciendo grupos de 10 alumnos. Está bien, doctor, gracias. Listo. No sé si hay alguna otra duda, hay alguna opinión en contrario. Me gustaría ver también su opinión de ustedes en relación a esto. Doctor, No, me una refiero en relación tal vez, no sé, la fecha para mí considero que ya están estudiando porque les he avisado yo de que el examen, el primer parcial que es el 29, supongo que ya están estudiando, ¿verdad? doctor, una Y consulta. cuando he pasado clases se supone que se les ha quedado algo, además que tienen las clases grabadas. Entonces tienen que quedarles ya algo de los temas que hemos avanzado. Sí, adelante. Doctor, respecto a la fecha, ¿sería impostergable, doctor? ¿No habría alguna posibilidad de conversar con el curso? Es que este fin de semana igual los compañeros tienen repaso de hematología y también se nos va a hacer un poco difícil. No sé si todo el curso piensa lo mismo, está de acuerdo, pero no sé si habría la posibilidad de poder conversar. No sé, a veces cuando opina uno así, es medio tu opinión. Vos debes tener el Sí, problema ese. El resto de los alumnos no lo tienen. Esto ya me ha sucedido 10.000 veces en los años que estoy de docente. por Muchas eso, veces yo, confiando honestamente en el alumno, he obedecido lo que me ha dicho, doctor, sabe que tenemos tal cosa. Cuando veo que en la realidad no era del curso, sino que era de un grupo de alumnos o de unos cuantos alumnos que tenían otra práctica y que lo generalizaban a todo el curso. por Entonces, de eso, ahí doctor, que, si es que es una resolución de todo el curso, por favor, háganmela conocer a través del presidente del curso. ¿De acuerdo? Si exactamente, es que doctor, tienen por eso, alguna para poder opinión en hablar más contra. tarde con el curso y que todos quedemos en algo. ¿Ya? Ok, gracias, doctor. Muy bien, muy bien, muchachos y señoritas, nos vemos. Entonces, Doctor, disculpe, sí, una adelante, pregunta. adelante. El día martes tenemos que estar todo el curso conectado a las 6, porque creo que la reunión de Zoom solo acepta 100 personas y nosotros somos más de 100, entonces, ¿cómo haríamos? Por eso. Sí, prácticamente el examen está claro, pero si hay alguna duda, voy a poner nos vamos a comunicar a través del Zoom, si es que hubiera alguna duda en relación a algún examen. Alguna vez en la práctica me ha sucedido con uno o dos grupos que han preguntado sobre que no entendían esto o que no entendían aquello, ¿no? Pero por lo demás siempre lo han entendido todos, ¿no? No había ningún problema. De todas maneras, como les digo, yo les voy a hacer llegar una nota aclaratoria sobre todas las cosas que van a contener el examen esta noche en forma escrita para que ustedes también lo tengan y tengan una guía sobre la cual van a hacer el examen. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si hay algo más. Si no, nos vemos la próxima clase. O Doctor, nos buenas vemos. noches. Aquí quería hablar con doctor. Sí, sí, adelante. Doctor, disculpe, mi compañero hace rato me ha antecedido. Es verdad que tenemos este domingo clases, casi el 70% de los estudiantes tenemos que dar una práctica. Entonces, con ese problema nos encontramos casi la mayoría de los estudiantes. Entonces, es casi un poquito corto tiempo que nos está dando para el día martes. Escuchando que el estudiante podría ser el único, no es, somos 70 estudiantes más o menos, el 70% que estamos en ese asunto, doctor. Entonces, en ese asunto, en ese aspecto, queremos conversar con nuestro presidente y hacer conocer nuestra opinión mediante ello, doctor. ¿Será posible esa opción que podemos tener? A ver, veremos, háganme conocer a través del presidente, veremos la posibilidad, ¿de acuerdo? Pero por de pronto yo les digo que esto lo que ustedes me están indicando se va a repetir una y otra vez, porque la próxima fecha que pongamos, por ejemplo, me van a decir, ha aparecido la práctica de tal cosa. Ahora, tampoco tenemos tiempo para el porque nos queda muy corto tiempo para su materia. Y ya conozco eso. Eso nunca termina, ¿de acuerdo? Porque ya hemos comenzado. Los colegas también ya han debido comenzar de las demás asignaturas. Entonces, a partir del 29 esto va a empeorar, porque van a Sí, tener parciales y prácticas parciales y prácticas y parciales. Entonces, por eso les digo yo, anticipémonos para que no se recarguen mucho, porque de última, yo
Les voy a dar un determinado tiempo y en ese tiempo lo tienen que dar sí o sí, porque ya no hay más opción. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Pónganse de acuerdo. Pónganse de Este- acuerdo y me hacen conocer. Bueno, doctor, está bien, ¿Ya? está bien. Muy bien, eso es todo. Nos vemos entonces el martes.